Hoy es jueves 23 de septiembre del 2021. Vamos a continuar con los ángulos. Hoy vamos a conocer los ángulos convexos y concavos. Los ángulos convexos son los que están aquí en la parte, son los que están en color verde. Ellos aparecen cuando en un mismo plano hay dos semirrectas que comparten el vértice. ¿Cuál sería el vértice? Este que está aquí. El vértice sería el puntito que está aquí. Los lados serían este y el que va hacia arriba, ¿sí? Eso se le llama semirrectas. ¿Por qué semirrectas? Porque no están completas, ¿ok? Entonces, ellas comparten el vértice que es el origen y no están alineadas ni son coincidentes. Estas semirrectas dan lugar a dos ángulos, ¿sí? Uno es un ángulo convexo, mientras que el restante es un ángulo cóncavo, ¿sí? Por ejemplo, ya miren que de una sola salieron dos ángulos. De un solo ejemplo salieron dos ángulos. ¿Qué quiere decir eso? El ángulo convexo es el ángulo que tiene menos de 180 grados, ¿sí? No va a llegar a los 180 grados porque recuerden que 180 grados es una sola línea recta, ¿sí? Entonces, no va a llegar a un ángulo recto porque el ángulo recto mide 90 grados, ¿sí? Que es una línea recta hacia arriba. Pero él se pasó del 90, pero tampoco llegó al 180. Él está ahí entre, vamos a decir que él es 170, 160, eso sería un ángulo convexo. Maestra, tengo problemas con la cámara, no puedo prenderla. Ok, un ángulo convexo es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados, ¿ok? Entonces, el ángulo concavo es lo que queda de la división del ángulo convexo. El ángulo concavo es el que mide más de 180 grados, pero menos de 360. Recuerden que el ángulo de 360 es el que le da, presten atención, es el que le da la vuelta completa a la pantalla, al círculo, ¿sí o no? Es es todo esto completo, ¿sí? Es todo el círculo completo, el ángulo de 360, pero el ángulo cóncavo va a medir más de 180, pero menos de 360, o sea que él no va a llegar a los 360, él va a medir 190, va a medir 200, va a llegar hasta 200, puede llegar hasta 350, ¿sí? Cuando él es un ángulo de 350 grados, todavía sigue siendo un ángulo cóncavo. Cuando ya pasa a 360, entonces un ángulo de giro, ¿sí? Que mide 360 grados. Tenemos que estar clarito ahí. Ángulo convexo mide más de 90 grados, pero menos de 180. Ángulo cóncavo mide más de 180, pero menos de 300 grados. ¿Ok? Hasta ahí estamos claritos. Bien. Ayer habíamos estudiado los ángulos rectos, que son los que miden 90 grados. El ángulo agudo, que mide menos de 90 grados. El ángulo obtuso, que mide 120 más de 90 grados. Este es un ejemplo. Yo puse que este mide 120, pero él va a medir más de 90 grados. El ángulo llano, que mide 180, y el ángulo de giro, que mide 360 grados. Hoy hablamos sobre el ángulo cóncavo y el ángulo convexo. ¿Qué quiere decir eso? Que de un solo ángulo yo voy a sacar dos, ¿sí? Entonces me están diciendo que él va a partir de un vértice, este es su vértice, ¿sí? Él va a sacar dos semirrectas, una aquí y otra hacia acá, ¿ok? Él sacó dos semirrectas. Esas dos semirrectas formaron dos ángulos, ¿sí? Ángulos. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ponerle otro color aquí.
Apaguen el audio. Ahorita. Acá. Entonces, aquí yo formo un ángulo. Este ángulo que yo formé aquí es el ángulo cóncavo. Ese ángulo mide más de 90 grados, pero menos de 180, porque 180 tiene que llegar hasta acá, ¿ok? Él va a llegar hasta ahí en línea recta. ¿Ok? Él va a llegar ahí. Él está antes, él pasó 90 y no ha llegado a 180. Ese sería un ángulo cóncavo. El ángulo, perdón, ese sería un ángulo convexo. El ángulo cóncavo es esto que te quedó aquí, ¿sí? Es el que va a medir, ese ángulo va quedando así, va quedando por aquí en esta posición. Es el que va a medir más de 180 grados, pero menos de 360. ¿Ok? Él formó dos ángulos, ¿sí? Él formó dos ángulos ahí. Para poder tú saber, tú tienes que estar clarita, que el ángulo convexo es parecido al ángulo obtuso. Porque el ángulo convexo va a medir más de 90, pero menos de 180. El ángulo cóncavo va a medir más de 180, pero menos de 360. Voy con otro ejemplo para que tenga un poco más claro. Aquí tenemos unos ejemplos también, ya separados los ángulos convexo y cóncavo. Aquí tenemos el ángulo convexo, ¿sí? Y el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo es el que mide más de 180 grados, ¿sí? Aquí está la imagen. Más de 180 grados, ¿ok? Él mide más de 180 grados y menos de 360, porque 360 él llegaría hasta acá. Aquí está la imagen, ¿eh? Él va a partir de 0, porque 0 es aquí donde está la línea. Él va a partir de 0 y va a dar un giro. Pasó el 160 y vamos a decir aquí que llegó, perdón, pasó el 180 y vamos a decir que llegó aquí al 200. Al llegar ahí al 200, ya él es un ángulo cóncavo, ¿sí? Porque no se ha pasado del 360. Y el ángulo convexo es el que va a medir más de 90 grados y menos de 180. ¿Ok? Esos son los dos ejemplos. Entonces, vamos a buscar otro ejemplo que tenemos aquí. Ahí tenemos otro ejemplo más detallado. ¿Sí? Aquí está. Aquí tenemos las dos semirrectas. Dice, cada vez que en un plano se unen dos semirrectas con origen en común, se forman dos ángulos cóncavos y convexos. ¿Cuál es el origen común? El origen común, Nayeli, presta atención aquí. El origen común sería el punto este que está aquí en el centro. Este es el origen común. Sale un ángulo para acá, ¿sí? Y sale un ángulo para el otro lado. ¿Vieron que tengo dos ángulos? Tengo dos bocas abiertas en ambos lados. ¿Ah? Tengo, miren, si yo tapo la mitad de este ángulo, tapen la mitad de un ángulo así. Pongan la mano en la pantalla y tapen la mitad de uno. ¿Me va a quedar un solo ángulo, sí o no? Hagan la muestra. Le va a quedar un solo ángulo, ¿ah? Le queda un solo ángulo. Pero si yo quito la mano y tapo el otro ángulo que había visto, lo tapo, me va a quedar otro ángulo al otro lado. Tapo el ángulo de la mano izquierda, me va a quedar uno. Tapo el ángulo de la mano derecha, me va a quedar el otro ángulo. Y quito las dos manos y dejo, me van a quedar dos ángulos aquí. ¿Por qué se formaron dos ángulos? Porque los dos salieron de dos semirrectas. Y las dos semirrectas tienen un solo punto de origen. ¿Sí? Ellas no se movieron de un lado para el otro, no.
yo hice como si fuera el signo de multiplicación, el por. Ahí está el signo de por. Pum, pum. Ahí están. Ellas se unen en un solo punto. Pero al unirse en un solo punto, una va a formar un ángulo de un lado y la otra va a formar otro ángulo del otro lado. ¿Ya? El ángulo que va hacia la mano derecha se llama ángulo convexo y el ángulo que va a la mano izquierda se llama ángulo cóncavo. Porque tienen prolongación de lado, ¿sí? Entonces, eso es lo que serían los ángulos cóncavo y convexo. El ángulo convexo mide más de 180, no mide más de 180 grados. El ángulo cóncavo va a medir más de 180 grados, pero menos que 360 grados, ¿sí? Me dice que los ángulos cóncavos y convexos, ellos tienen un mismo punto de origen. Las semirrectas, ellas van a tocar el mismo punto de origen, ¿sí? A diferencia de los otros, que los otros van así. Uno separado del otro y dan la medida, o otro separado del otro, ¿ok? Estos se unen, estos que están aquí, el ángulo recto se une con el ángulo agudo, o el ángulo agudo se une con el ángulo obtuso, no se unen. Ellos cada uno están por separado. A diferencia de los ángulos cóncavos y convexos, ellos sí se unen por un vértice. Y a formar uno, voy a armar otro ángulo, ¿sí? Este es el cóncavo, este es el cóncavo y este es el convexo. El convexo va a estar a la mano a la mano derecha, ¿sí? Va a estar a la mano derecha. ¿Por qué? Porque ese era el primerito que yo quería armar, ¿sí? Este sería el convexo, ¿sí? El convexo. Vamos a ponerle así. Vamos a ponérselo así, ¿sí? Porque me cuesta escribirlo así. Y este sería el cóncavo. Ahí está, ¿sí? De un ángulo salió otro ángulo, a diferencia del ángulo recto, a diferencia del ángulo agudo y a diferencia del ángulo obtuso. Ellos sí están unidos por un solo vértice. Esto que está aquí, esto que tiene cada ángulo aquí, eso sería el vértice, ¿ok? Pero el ángulo obtuso, el ángulo recto y el ángulo agudo, ellos no están unidos con ningún otro ángulo por el vértice. El ángulo convexo y el ángulo cóncavo sí están unidos por un solo vértice. ¿Ya? Vamos a hacer preguntas a ver si estaban prestando atención. ¿Cuál es el instrumento que yo utilizo para medir mis ángulos, Yeshua? No te escucho, Yeshua. ¿Cuál es? Ajá, el transportador. Muy bien, ¿sí? El transportador. William, ¿cómo se llaman los ángulos que hablamos hoy? Se llaman ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano y ángulo cóncavo. Y, ajá, muy bien, ángulo cóncavo y convexo. Esos fueron los que estudiamos hoy. Anteriormente ya habíamos estudiado el recto, el llano, el obtuso y todo eso. Muy bien. Seguimos. A ver. ¿Cuáles son los ángulos que están unidos por el vértice? Córdoba.
Hay dos ángulos que están unidos por el vértice. ¿Cuál sería? El ángulo convexo y el ángulo cóncavo, creo. Ajá, ellas están unidos por el vértice, exactamente. A ver, de los ángulos que yo estudiamos hoy, el cóncavo y el convexo. Yanisel, ¿cuál es el que mide más de 90 grados o el que mide de 0 a 180 grados? Que no se pasa de 180 grados. ¿Cómo se llama ese? Ya te activé. ¿Tienes problemas? Ok, dime, William, a ver. Repíteme la pregunta para ver. Ajá. ¿Qué es el ángulo que tiene menor amplitud con más de 0 grados, pero menos 180 grados? Él mide más de 0 grados, pero menos de 180 grados. Esos fueron los dos. Sería ángulo llano, ¿no? Sería un ángulo llano, pero de los dos que estudiamos hoy. De los dos que estudiamos hoy. Maestra, yo creo que yo lo sé. Cóncavo y el otro que sería Cóncavo Convexos. mide más de... convexo. Ajá. Los convexos, los ángulos convexos. Los ángulos convexos, exactamente, que ellos van de 0 a menos de 180 grados, ¿sí? Y ahora, el que mide más de 180 grados, pero no llega a 360 grados, ¿cuál sería? A ver, Itan, ¿cuál sería? Usted estaba prestando atención a la explicación. Ya está activado. ¿Cuál sería? De los dos que estudiamos hoy. Yanisel, ¿te la sabes? ¿Cuál es Yanisel? Maestra, yo Alexandra. Dale a Alexandra para ver.